Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar la lección número 12 que dice, todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Hoy en día mucha gente dice, todas las religiones llevan a Dios. La pregunta ¿es cierto que todas las religiones llevan a Dios? Es común oír decir que muchos caminos van al cielo, nos llevan al cielo. Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar otras creencias. Otros dicen que es suficiente amar al prójimo sin importar a cuál iglesia asiste. Todo esto se suena muy bonito, pero es muy popular creer así. Es el camino fácil porque uno puede escoger las prácticas religiosas que le gustan y dejar las que no le gustan. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús? Como les digo, hoy en día hay miles de religiones, de todo color, de todo sabor. Pero la pregunta es, ¿qué dijo Jesús? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. ¿Qué es lo que Jesús dijo con relación a las demás religiones? El punto número 1 dice, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre sumamente religioso? Aceptaba la forma en que Nicodemo practicaba la religión. Y esto lo vamos a ver en el libro de Juan, si me acompañan ustedes con sus Biblias también, capítulo 3, versículos del 1 al 3. San Juan 1, del 1 al 3, y dice así lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tremenda respuesta. Y aquí hay un encuentro entre Jesús y un hombre fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos más religiosos en el tiempo de Jesús. Eran aquellos que se conocían la ley y se encontró con este hombre religioso, se encontró con un religioso llamado Nicodemo. Y él le empieza a decir cosas bonitas. El primero le dice que es maestro. Rabí, tú eres mi maestro, primero que nada. Segundo le dice, sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo. O sea, lo empieza a alabar a Jesús, ¿no? Y seguramente él estaba esperando que le diga a Jesús, gracias Nicodemo por tus palabras, me bendice. Pero ¿qué le dice Jesús? Miren la respuesta. Lo primero que le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me imagino a la cara de Nicodemo sorprendido, porque no se le esperaba esa respuesta. Y lo que le chocó es que le dijo que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y él enseguida lo asoció, si ustedes leen el contexto, lo asoció de una manera natural, como que tengo que volver a nacer. ¿Cómo es eso? O sea, no entendió. Y lo que Jesús le estaba diciendo es que si quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer en espíritu. Tiene que tomar la decisión de nacer a una nueva vida espiritual. Si quieres ver el reino de Dios, en otras palabras, no te sirve tu religión, le dijo. Tienes que nacer a una nueva vida espiritual. Eso es lo que te va a salvar, no es tu religión. Eso le dijo en otras palabras. El punto 2 dice, según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo? Aparte, vamos a ver lo que dice ahí también en el mismo libro de Juan, si me acompañan. Libro capítulo 14, versículo 6. Dice así, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Así de claro, así directo, Jesús le dijo, él no decía a la gente, vengan que les voy a mostrar el camino. Hoy en día hay mucha gente religiosa que te lleva al camino. Sígueme que te mostraré el camino, ¿no? Jesús no dijo, síganme que les mostraré el camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que fue directo. Yo soy el camino. No es ningún santo, no es ninguna religión. Jesús es el camino. ¿Para qué? Para ir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dijo Jesús. Así que Jesús fue claro. No dijo, elige la religión que quieras, es igual. No dijo eso. Dijo, yo soy el camino. Y nadie, ninguna otra religión puede llevarte al Padre si no es por mí. Presta atención. Le da a entender este pasaje que la verdad es algo que cambia según la época, las circunstancias o la opinión popular. Esto está fuera de esto, fuera de la época, fuera de las circunstancias. Jesús fue muy claro, dijo, yo soy el camino y esto es para todas las culturas, para todos los tiempos, para todas las circunstancias. Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que recordarles que esto no es idea nuestra, sino que es lo que Cristo dijo mismo. Es interesante notar que algunos que se creen tolerantes toleran todo menos el verdadero evangelio, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo la gente, cuando tú le dices que hay un solo camino para llegar a Dios y a Jesucristo, ¿qué te dice la gente? Eres cerrado, eres anticuado. La gente te critica, ¿no? Tienes que tener una mente abierta, ¿no? Entonces, la gente dice tantas cosas, pero la Biblia dice una sola cosa. Así que tenemos que tomar la decisión de creer lo que dicen los demás o lo que dice la Biblia. Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Acaso la Biblia dice abierta la puerta? Vamos a leer, vamos a subir un poco. ¿Acaso deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Y vamos a leer algunos pasajes. Hechos, capítulo 4, versículo 12, si me acompaña. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Sí? En ningún otro hay, dice, salvación, solamente en Jesús. Eso dice la palabra. ¿Se dan cuenta? No está hablando de que todas las religiones son iguales. No, solo hay salvación en un solo nombre. Se llama Jesucristo. Eso dice la Biblia. También lo vemos en Éxodo, capítulo 23 y 4. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No, bueno, y sigue, ¿no? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Así que, se dan cuenta, hay un solo Dios. Hay un solo camino, se llama Jesucristo, y no podemos ser tolerantes de decir que todas las religiones son iguales. Todas nos llevan a Dios. Eso no dice la Biblia. Gálatas 1:8. Vamos a leer eso. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, escuchen bien, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, quiere decir. Pero está bien claro, hay un solo evangelio y está en la Biblia. Si alguien te aparece, inclusive si se te aparece un ángel y te dice otro evangelio,
te aparece con otro evangelio, no le creas. Ya fue escrita una sola Biblia. Ya no puede haber otro libro más. Hay un solo libro, hay una sola Biblia. No puede haber otro evangelio, aunque te aparezca un ángel. Y si en el transcurso del tiempo hemos visto tantas otras religiones, por ejemplo, los mormones, ¿de dónde apareció? Porque un ángel moroni se le apareció a José Smith y le dijo que escribiera el libro mormón. Ahí es un claro ejemplo. Y así muchas otras religiones. Inclusive dicen que se le apareció un ángel. Así que la Biblia es bien clara. Aunque te aparezca un ángel con un evangelio diferente, no lo creas, no aceptes. Eso dice la palabra. ¿Está bien? Sigamos. Vamos a seguir. Dice el punto 4. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y cualquier otra religión? En el evangelio de Dios, en el evangelio es Dios del cielo alcanzando a la humanidad. Ese es el evangelio. El evangelio dice que Dios se hizo hombre y vino para morir por nosotros, para salvar este mundo. Eso dice, ¿no? El evangelio está basado en la obra terminada de Cristo, en lugar de las obras que uno hace. La salvación es completamente gratis. En todas las religiones, ¿qué dice? Para ser salvo tienes que esforzarte, tienes que tú ganarte la salvación. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dicen las buenas nuevas? Que el Señor ya hizo la obra para que tú seas salvo. ¿Sí? Las religiones son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Eso te dice. Cuando uno vive una religión, se está esforzando para alcanzar a Dios. Aunque los requisitos varían del uno al otro, de un grupo al otro, las religiones exigen al hombre ganar el paraíso por medio de tus obras. Eso dice la religión. Así que ahí puedes ver la diferencia entre el evangelio, vivir un evangelio y vivir una religión. 5. ¿Por qué es incompatible la idea de la reencarnación? El budismo o hinduismo creen en la reencarnación, con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver este pasaje que no está en el libro, pero sería bueno que lo anoten, este pasaje que está en Hebreos 9:27. ¿Qué dice la Biblia sobre la reencarnación? Dice en Hebreos 9:27, y si quieres anotarlo, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice que después que te mueras te vas a convertir en otro animal, en otra persona. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después va a venir el juicio. Eso dice la Biblia, ¿sí? Muy claro. Así que tome en cuenta eso. Vamos a ir al punto 6. El cristiano cree en un solo Dios. Otros, como los hindúes y animistas, creen en muchos dioses. Si una religión contradice la otra, ¿es posible que ambas tengan razón? No. Por eso les digo, muchos están viviendo una religión, inclusive una religión animista, ¿no? Adoran a todo, adoran a la tierra, adoran al sol, adoran a los animales. Hay gente que, aparte de adorar a Dios, a Cristo, adora también a otras cosas. Está mal. Está mal. No puedes adorar a las criaturas antes que al Creador, como dice la Biblia. ¿Sí? Así que eso dice la Biblia y es muy claro. O sea, no es posible que tengan razón las dos. O sea, solo la Biblia para nosotros tiene la razón. No se puede mezclar, ¿no? Adorar a muchos dioses, adorar a las imágenes, adorar a la tierra y también adorar a Dios, eso no es correcto.
otra pregunta es, ¿debe seguir la tradición que le dejaron sus padres? Obviamente, depende de qué tradiciones se está hablando. Hay costumbres, son buenas, bíblicas y otras no tanto. Hay cosas, hay tradiciones que no hay problema, tradiciones morales que inclusive están conforme a la palabra de Dios. No hay problema de seguir esas tradiciones. Pero hay otras tradiciones que están en contra de la palabra de Dios. Y eso es la que no podemos seguir. Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con parte de su pasado. Por eso les digo, muchos hemos vivido una religión. Hacíamos las tradiciones que nos enseñaron, pero nunca nos hemos puesto a leer la Biblia. Por eso lee la Biblia y te vas a dar cuenta de los errores que estabas cometiendo antes viviendo una religión. A veces la familia o los amigos le consideran extraño y hasta traidor a las tradiciones con que creció, ¿no? Y hay burla, hay oposición, sí, esto nos pasa. Cuando decidimos vivir la palabra de Dios, ahí vienen muchos que no entienden y te critican. ¿Cómo vas a traicionar a la familia, no? Recuerda que la enseñanza de los dos caminos, Mateo 7, 13 y 14. Vamos a leer este pasaje. Mateo 7, 13. Entrad pues por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. ¿Sí? 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso dice la Biblia. Así que tú has decidido andar por esa puerta estrecha, sigue adelante, persevera, a pesar de la crítica, a pesar de la oposición, sigue adelante, ¿sí? Los que tienen que recordar es en el juicio final. Este versículo es tremendo. Apocalipsis 20, por favor, si lo podemos leer. 20, 11. Y dice así, y vi un trono blanco del que estaba sentado, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, del cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es bien importante entender cuándo se escribe tu nombre en el libro de la vida, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo. Cuando tú tomas la decisión de nacer de nuevo, de dejar una vida religiosa, con una vida que estábamos viviendo apartados de Dios, una vida que tú vivías a tu manera, buscabas a Dios de una manera religiosa, tú dejas esa vida anterior y naces a una nueva vida, una vida nueva espiritual. Tú decides aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y es ahí que tu nombre es escrito en el libro de la vida, ¿sí? En otras palabras, podemos parafrasear este pasaje de Marcos 8:36, y lo vamos a leer, es muy lindo este pasaje. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si queda bien con su familia, con sus tradiciones, y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo, tener tanto dinero, tener tantas posesiones? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y si pierdes tu alma? Lo más importante es que tú primero te preocupes por tu propia alma, que busques a Dios, que seas salvo. ¿Por qué discutía Jesús con los líderes religiosos de su época? Vamos a ver Marcos también, capítulo 7, versículo 9. Dice,
Y le decía también, ¿invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición? Hay gente, como digo, que lo más le interesa es guardar las tradiciones, su religión. No te aferres a tu religión y a tus tradiciones. Ve a la palabra de Dios, descubre cómo es la manera correcta de vivir la palabra. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Y este pasaje es fundamental. Yo te animo que lo anotes o te lo memorices, lo que dice en 1 Timoteo. Vamos a buscar capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. No te olvides. Así que la Biblia está bien clara. Aquí no tiene nada que ver ningún santo ni nadie. Hay un solo mediador y se llama Jesucristo. Ese es nuestro mediador. ¿Sí? No te olvides. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a otras religiones? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Así que, ¿qué tienes que hacer cuando te enfrentas a otras? Presenta con defensa, conoce la palabra, con mansedumbre, con reverencia, ¿no? O sea, hay que respetar los que piensan los demás, pero tú tienes que decir lo que dice la palabra. Tienes que decir con fe, con seguridad, decir lo que dice la palabra de Dios. Y este pasaje es fundamental. En Mateo capítulo 9, por favor, si me pueden acompañar, versículo 36. Es hermoso este pasaje. Y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Decía Jesús, ¿cómo miraba a las otras religiones? Con compasión. ¿Sí? Así que eso es lo que tenemos que ver a otras personas, a otras religiones, orar por esas personas, para que también puedan conocer la palabra de Dios, ¿no? Con compasión, ¿sí? Así que para terminar, dice, debe ser firme y tener convicción de lo que cree, por qué lo cree. No se asuste si le acusan ser demasiado cerrado. Recuerde que Jesús mismo dijo que Él era el único camino. Cuando hable con gente de otras religiones, exprese con compasión, gentileza y nunca con desprecio. La meta no es ganar discusiones o argumentos, sino es ganar almas. Acuérdese. Y para terminar, el pasaje clave está en Marcos 7:8, Colosenses 2:8, y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Así que no te olvides de este pasaje, ya no te dejes engañar, estudia la palabra, ya no sigas las tradiciones por seguirlas, sino descubre lo que dice la palabra de Dios. Bendito Dios, muchas gracias por esta enseñanza. Bendice a los que están escuchando. Ayúdanos a vivir un verdadero evangelio. No permitas que vivamos solo una religión, sino que vivamos tu palabra, Señor. Te busquemos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.